Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 horas en esta jornada, mitad de semana, con mucho calor, pero se viene aparentemente un fin de semana con un cambio de temperatura. De eso ya vamos a charlar un poco más adelante. Yolanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? A todos muchas gracias por acompañarnos en esta jornada con un montón de informaciones. Una de ellas nos lleva a este caso que ocurrió en Caaguazú. El joven, el menor de edad que lamentablemente fue abusado por parientes. Alexis Aveiro le da seguimiento al tema. Alexis, buenas noches. Yolanda, él permanece internado en el Hospital del Trauma. De hecho, estamos siguiendo muy de cerca este caso. En instantes estaremos conversando con sus familiares. Vamos a actualizar la situación clínica de la víctima. Así también trataremos de seguir cuál es el avance en cuanto a las investigaciones. Recordando que 2 familiares ya fueron detenidos. En instantes, más detalles. Excelente, gracias Alexis. También esta noche vamos a abordar este tema que tiene que ver con una denuncia muy grave por parte de los padres de una beba de 11 meses, quien fue primeramente atendida en el IPS en Capiatá, luego trasladada en Hospital Central, donde finalmente terminó falleciendo. Los padres denuncian presunta negligencia. Este es el avance. Le decimos al doctor que está teniendo mucho vómito, mucha diarrea y me dice normal. Nosotros no, porque confiamos en ellos, nosotros agarramos nuestras cosas y nos vamos. Nos fuimos a IPS y nos hicieron, solamente le revisó su pechito y su corazoncito y su pulmón. En IPS acá Capiatá. Y lo más triste es que mi hija se fue sin decirme, papá te quiero, ni verle caminar, ni verle correr, ni que me diga, perseguirme a papá. Por los síntomas que presenta, nosotros podemos suponer, con un alto grado de sospecha, de que el foco infeccioso inicial fue el tubo digestivo, o sea, fue una gastroenteritis aguda. Arrancamos con la primera información. 2 motociclistas fallecieron en un trágico accidente sobre la ruta Acceso Sur, allá por la altura de la ciudad de Ipané. Ambos fueron arrollados por un colectivo de la línea 54 tras haber caído en el asfalto luego de un roce con un vehículo. Minutos antes de las 8 de la mañana ocurrió el trágico accidente que se cobró la vida de 2 jóvenes de 20 y 22 años respectivamente. El hecho se registró sobre la ruta Acceso Sur, a la altura del kilómetro 21, zona limítrofe entre las ciudades de Ipané y Guarambaré. Las víctimas fatales iban a bordo de una motocicleta que habría chocado contra un automóvil, lo que causó la caída de los motociclistas, quienes terminaron bajo las ruedas de un colectivo de la línea 54 que se dirigía al centro de Guarambaré con varios pasajeros a bordo. Y tenemos 2 fallecidos a raíz de un accidente de tránsito acá en la altura del kilómetro 21 de la ruta Acceso Sur, compañía Potrerito de Ipané. Los datos de los fallecidos son Pedro Ramón Salinas Barreto y Jorge Antonio Pérez, ambos motociclistas. ¿Jorge de cuántos años? Jorge tiene 20 años y Pedro sí que tiene 22 años de edad. ¿Cómo habría ocurrido este percance? Y según testigos que los motociclistas se desplazaban de Guarambaré con dirección a Ipané y el ómnibus en sentido contrario. Y en un momento dado, antes de cruzarse, los motociclistas se impactaron contra un tercer vehículo, un automóvil de color blanco. Y a raíz de esto perdieron el control del biciclo yendo a chocar contra el ómnibus. ¿Este automóvil venía de hacia Ipané o de hacia Guarambaré? No, iba en misma dirección que el motociclista. El chofer de la línea de transporte público, identificado como Nelson Denis Lescano Centurión, de 45 años, dio su versión de lo ocurrido. Yo estaba viniendo de Asunción, ¿verdad? Y el otro de la moto venía de hacia Guarambaré. ¿De Guarambaré? Sí, Guarambaré, y un auto venía delante de él. Frenó el auto y chocó, la moto chocó por la parte trasera, ¿verdad? Y le tiró enfrente mío. Y no tenía nada más que hacer. Y, no sí, tenía tiempo de poder reaccionar. Nada, porque era inesperado, ¿verdad? Pero la moto sí venía fuerte. Te pasó enfrente, o sea, salió al frente, digamos, ¿verdad? Y luego sí, de rozar, o sea, de chocar sí, contra... sí. ¿Qué tipo de vehículo era?
te acuerdas? Un auto blanco era. Un auto blanco. Modelo, más o menos. Ni idea, porque viste que no esperaba yo. ¿Y en ningún momento intentó quedarse este automovilista? No, nada. Se fue. Escenas de dolor y desolación se vivieron en el lugar del hecho ante la llegada de los familiares de las víctimas fatales, que residían en la zona de Naranjaizú, distrito de Villeta. La policía, por su parte, está en la búsqueda del automóvil que habría protagonizado el accidente y luego se dio a la fuga. Fueron detenidos 2 presuntos microtraficantes que operaban con la venta de drogas al lado de un colegio, una institución educativa allí en la ciudad de Areguá. Tenían en su poder más de 100 dosis de crack. Antinarcóticos de la Policía Nacional deja fuera de circulación un foco de distribución de drogas que funcionaba al lado de un colegio en la ciudad de Areguá. Los detenidos serían Víctor Gabriel Belloso y Eliseo Hernán Segovia Peloso. Ambos se encontraban en el mismo domicilio donde los antidrogas tenían la información certera que se vendía estupefacientes y efectivamente se encontraron 110 moñitos de crack, pero los mismos negaron ser distribuidores. Es difícil conseguir empleo una vez que uno tiene antecedentes. ¿Cuántos años tenés? 18. 18 años. ¿Y hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Y yo nunca lo vendí, ese me entregó nomás para atajar ahí. ¿Cómo eso? ¿Te entregaron para atajar? Para atajar nomás. Para atajar. ¿Y el señor quién es? ¿Él es tu pariente? ¿Vive en tu casa? ¿Vos qué tenés que ver con el tráfico? Yo no tengo nada que ver, yo soy siempre me mira mi ropa. Acá un traficante va a tener que decir una ropa. Me supongo. ¿No consumís? No lo consumo droga. Por supuesto que no. ¿Qué hacías en la casa? Sí, por favor, deje de grabarme. ¿Qué hacías en la casa? Estaba trabajando ahí en albañilería. ¿Albañilería? Sí, señora. ¿Vos sabías que ahí se vendía droga? No sabía. Hace poco tiempo que estoy viniendo ahí. Pero vas y venís todo el día, ¿no es que dormías? No. Pero sos que trabajo, no que vivo. ¿Sos ex convicto? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Tenés antecedentes? ¿Qué tiene que ver? Te estoy preguntando. No, y no quiero contestar. Pero me imagino que tiene antecedentes. Comisario, nos decían por robo. ¿Sabes? Tiene antecedentes por robo. Tiene captura por robo grabado. Pero la policía tenía el dato confirmado gracias a la labor de inteligencia. Es más, ambos tenían antecedentes y hasta orden de captura. Hay elementos suficientes para demostrar eso e inclusive un servicio de inteligencia con la propia fiscalía antes de hacer el procedimiento. Es decir, que ustedes tenían la confirmación que ahí se vendía. Sí, en ese lugar se comercializaba. Así como te estaba manifestando, se hizo servicio de inteligencia casi 15, 22 días antes del hecho, del allanamiento, ¿verdad? Y con lujo de detalle, nombre y apellido que él mismo está comercializando ahora. Hoy en día la venta de estupefacientes se ha extendido a zonas donde antes no se registraba venta ni consumo. Todas las ciudades, ¿verdad?, que son grandes, vamos a decirle, ¿verdad?, que tienen gran cantidad de personas que están viviendo en él, ya tienen la característica de la venta de droga, ¿verdad? Ciudades que hasta hace años, ¿verdad?, estaban exentos de esta problemática, ahora ya lo tienen, por así decirlo, por dar un ejemplo, ciudades que por ejemplo corresponden al departamento de Paraguarí o Guairá, que son centros que antes se desconocía este tipo de problemática, o mismo Cordillera, ¿verdad?, en el que no se conocía esta problemática y ya se conoce, y mucho más en ciudades del departamento central, ¿verdad?, Luque, San Lorenzo, Asunción, y en la mayor parte de las periferias, especialmente de estas ciudades, son las que pululan la venta en este caso, de crack, ¿verdad? Ambos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, según informaron los antidrogas. Y el hermano del conocido futbolista Cecilio Domínguez fue detenido por un caso de violencia intrafamiliar. Él mismo ya contaba con una orden de captura del año 2015 y tras darse en rebeldía finalmente terminó presentándose ante la Fiscalía. Detienen a Edelio Ramón Domínguez Ruiz, de 25 años, hermano del conocido futbolista Cecilio Domínguez,
por poseer orden de captura por una denuncia en su contra por supuesto hecho de violencia intrafamiliar realizada por su actual pareja sentimental, con quien él mismo tiene 2 hijos. El hombre se presentó ante la unidad número 7 del Ministerio Público de la ciudad de San Lorenzo en compañía de su abogado defensor. Él mismo se presentó esta mañana ante esta unidad ya con una comunicación anterior del abogado defensor al juzgado. Es una causa que ya tiene cierta data. ¿En qué momento se da la orden de captura en contra de esta persona? Y la orden de captura data del año 2015, ya más de un año, a través de una situación de violencia en la familia, de una agresión a su pareja cuando ésta se encontraba en gestación. Luego vuelve, pasando esto, desistiendo esta orden de captura pendiente, vuelve a ocurrir otra situación este año y ya se le procesa a esta persona y está una orden de captura pendiente desde marzo. El detenido dijo que ya había solucionado las diferencias con su pareja y que él mismo se puso a disposición de la justicia voluntariamente. No, estamos guardando, estoy esperando a mi abogado que vengan. ¿Pero vos solucionaste ya tu tema con tu...? Sí, nos acercamos para solucionar justamente ahora, pero la fiscal no aceptó ni siquiera medida sustitutiva por la orden de captura que había y estoy esperando a mi abogado para solucionar. Esa orden de captura es del 2015 ya, ¿verdad? No, creo que fue de 2016 o 2017. Sí. Pero vos ya estás bien con tu señora, o sea, ya no hay problemas, conflictos familiares con relación. No, sí, hace 2 meses ya estamos viviendo juntos. ¿Hace 2 meses? Sí. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 2. Ella se recibió por favor la disposición del juez. Esta persona se va a quedar por 5 días acá, recluido acá en la comisaría. Y si no hay otra resolución, va a pasar a guardar reclusión posteriormente a la Penitenciaría Nacional. Por 5 días hábiles estarían entonces aquí recluido en la comisaría primera. Efectivamente, por 5 días hábiles acá en la comisaría primera. No es la primera vez que una denuncia similar afecta al entorno de Cecilio Domínguez, ya que el propio futbolista fue imputado en octubre del año 2016 a causa de una denuncia realizada por la madre de su hijo por supuestas agresiones. Aclarando siempre que las responsabilidades son individuales, claro, más allá que este hombre sea el hermano de una persona conocida. Vamos a otro tema, que ayer nos causó muchísima tristeza, el caso de un menor de edad abusado por sus familiares. Le damos seguimiento al tema. Alexis Aveiro, adelante. Yolanda, el caso conmociona no solamente por la brutalidad a la que fue sometido de manera sexual este joven de 17 años que permanece internado en el Hospital del Trauma con severas lesiones a la altura de la cabeza, en el rostro y en diversas partes del cuerpo, sino también por la connotación. En tal sentido, recordemos, ya fueron detenidos 2 familiares muy cercanos a la víctima. En cuanto a su estado de salud, hablamos de una evolución favorable a pesar de la gravedad. Él sigue internado en sigue internado en terapia intensiva de este nosocomio, y nosotros primeramente agradecemos esta valentía por parte de una familiar muy cercana en dar este tipo de declaraciones. Nosotros vamos a omitir varios detalles con respecto a la causa en sí, y sin embargo queremos saber, actualizar cómo ellos están finalmente evolucionando en el Hospital del Trauma, así también cómo sigue el curso de la investigación fiscal en la zona de Caguazú específicamente. Y vamos a acercarnos a la tía, que es la hermana de la mamá. Mencionaba ella inclusive que ya prácticamente la mujer debe ser sometida a un tratamiento psicológico porque es la única que accede al hijo y que finalmente necesita de esa fortaleza para seguir adelante. Bueno, primeramente agradecerte, como decía yo recién, el hecho de que nos des estas declaraciones, y queremos saber cómo está él. Y está estable, está internado, pero no está bien, pero nosotros solamente estamos esperando su recuperación porque le queremos ver bien para que él nos pueda ayudar para hacer justicia. Nosotros solamente queremos que se haga justicia y eso es lo que queremos más, que nos ayude ustedes también y la ciudadanía, y que los culpables puedan pagar. Él repentinamente se despierta, les reconoce, pero después es como que retrocede un poco en cuanto a su estado clínico, ¿no? Así mismo es. De repente te conoce y después se queda un poco dormido y después se despierta otra vez, ya no te conoce y se asusta todo de balde, no te puede mirar, tiene una mirada que
parece que tiene mucho miedo, se quedó muy mal. Ahora, con respecto a su avance, es el tercer día de internación. ¿Qué es lo que les dicen los médicos a ustedes? Y yo todavía no estoy manejando eso porque yo recién hoy a las tardes llegué junto a él y no sabría decirte porque todavía no estoy hablando con su doctor. Mañana por la mañana recién voy a poder hablar con su doctor para saber cómo está él y cómo va a seguir. ¿La mamá no se separa de él? No, no se separa. Y su mamá también ahora va a recibir tratamiento de psicólogo porque ella también está mal, se quedó mal después que le pasó eso a su hijo. Con respecto a la investigación, y te quiero hacer esta pregunta con respecto a la connotación que se le dio, porque hablamos de la detención de dos personas, familiares muy cercanos, son primos de tu sobrino en este caso, y mencionaba hoy, esta mañana, una persona que aparentemente fue por su orientación sexual. Era como una especie, que le pase esto para que aprenda. Y lamentablemente sí, por esa razón, pero no tenía que ser así. No tendría que ser, o sea, nadie juzga la orientación sexual de nadie, sin embargo, le dieron ellos esa connotación y una especie de castigo, digamos. Y creo que sí, por eso. Anteriormente yo escuchaba que decía hagan de Otopan, la moyacho y lugar, como se dice en guaraní, y hasta que ya le hicieron. O sea, le discriminaban por su condición. Sí, exacto. Y hablamos de una condición que en el interior del país hasta ahora es muy mal vista todavía. Y sí, la verdad que sí. Y yo, por ejemplo, solamente quiero que esos jóvenes lo que hicieron, que pague por lo que le hizo. Porque no puede ser, porque nosotros somos pobres, ellos se van a burlar de nosotros. Con respecto a eso, recién me decías que un familiar ahora está siendo amenazado. Él no tiene que ir a la zona de Balanzá, me decía, que es el cañaveral en donde se le encontró a la víctima. Sí. Y que si se van hacia ese sector le puede pasar cualquier cosa. Sí, así mismo es. A mí me llamaron recién hacia mi casa contándome que uno de mis hermanos, a quien le encontró en la chacra, le recibió una amenaza que no se puede ir hacia allá porque le van a acuchillar. Y ahora también no sé, no sabemos qué es lo que vamos a hacer porque mi hermano está con miedo, no va a poder salir ni de su casa. Y ellos tienen, los detenidos tienen poder económico y sus familiares también como para amenazar y hacer todo esto. Y sí, porque son familias locos, que es posible va a hacer cualquier cosa, porque se cree porque son gente que tiene plata. Y no, por eso amenaza. Sí, por eso amenaza. Ellos piensan que seguramente le vamos a hacer, no va a tener posibilidad de demandarnos, todas esas cosas, ¿entendés? Porque uno pues siempre se burla de los pobres porque se cree porque tienen más plata, ellos van a hacer lo que a ellos se les dé la gana. No es así las cosas. ¿Cómo está la investigación que dice la Fiscalía? Si bien ya se detuvo a los sospechosos, ¿ustedes piden que se haga justicia? ¿Cuáles son los elementos que les dice la Fiscalía a ustedes que ya cuentan para incriminarlo? Y, por ejemplo, a mí me avisaron que ellos están detenidos en Caguazú, que sigue todavía en la comisaría de Caguazú, que sigue todavía ahí, que se queda el cargo de la Fiscalía, eso que ellos se van a hacer cargo de ellos. ¿Ustedes confían en el trabajo de la Fiscalía? Y ojalá, yo por ejemplo estoy confiando y ojalá nomás que hagas bien su trabajo, que hagas justicia, no que no sea que paga y que sale y se quede así las cosas. Eso nosotros no queremos. Acá están solamente la mamá que es tu hermana, vos, el joven internado, y me decías, el papá tuvo que quedarse allá con los hermanitos. Sí, se quedó con los hermanitos a cuidarlo porque tienes 4 hermanitos que son chiquititos y la más chiquitita tiene 9 meses. ¿Los que hicieron esto son familiares de parte del papá o de parte de ustedes? De parte de nosotros. Eso duele muchísimo más. La verdad que sí, duele muchísimo. Yo realmente no sé cómo expresar eso, pero realmente fue muy mal lo que nos pasó. Yo no esperaba eso de ellos. ¿Cómo era el comportamiento de ellos antes de esto? ¿Era normal? ¿Ya cuestionaban la sexualidad de tu sobrino? Y siempre le hablaba así, tiraba mala onda y todas esas cosas. Usaban palabras fuertes para referirse a él, lo maltrataban psicológicamente, maltrato verbal. Sí, exacto.
Yo, por ejemplo, solamente lo que le voy a pedir a usted y que la justicia, que haga justicia, que le haga pagar por lo que le hizo a mi sobrino, porque ya pasó muchas cosas en Paraguay y se queda como burro para ahí o para ahí. ¿Tiene que quedar en el mismo para ahí? No, eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que se haga justicia, eso es lo que quiero. Y que se haga justicia y que pague ellos realmente, y confío en la fiscalía que pueda hacer bien su trabajo también ellos. Muchas gracias, muy amable. Dale a usted. El testimonio de una tía desconsolada, está la mamá, la hermana en este caso, ambas en esta situación, y como decía bien ella recién, quieren que se haga justicia y que este caso, al igual que otros, no quede en el olvido. Retornamos con ustedes. Bueno, excelente. Gracias, Alexis, por este reporte. Un malviviente fue grabado cuando estaba robando en plena acción en un local comercial en el barrio San Isidro de la ciudad de Encarnación. El autor sería un conocido delincuente, según la policía, que opera principalmente en horas de la noche. Las cámaras de circuito cerrado captaron el momento exacto cuando un delincuente cometió un hecho delictivo en el barrio San Isidro de Encarnación. En principio quiso ingresar en varios locales comerciales, pero solo pudo robar en el interior de este local de venta de ropas. En total se llevó varias pertenencias de valor más dinero en efectivo. Y encontré que se forzó la puerta y se entró. Calzado de hombre lo que se llevó y dinero, un importe de 340.000 guaraníes que tenía en caja. Hay una filmación de eso. Sí, tenemos el circuito cerrado, tenemos acá, gracias a Dios, al lado, y en el local de al lado tenemos el local de mi vecino César y acá al lado el comercial. ¿Quiso este delincuente ingresar en varios lugares? Sí, en mi local ingresó, en el local de al lado forzó la puerta, pero no llegó a entrar. En el mío sí. Lastimosamente tuve muchas pérdidas con calzados para hombres, es lo que más perdí. La verdad que me sorprendió porque es una ropería de venta de ropa usada. Realmente no te esperas esto, no te digo si es un local de ropa y calzados nuevos, ¿verdad? Eso sería otra cosa. A mí me sorprendió realmente y me dejó mal también por un lado porque es un perjuicio muy grande esto. El autor fue plenamente identificado gracias a las imágenes y sería un viejo conocido en el barrio con antecedentes e ingresos a la cárcel, además de varios hechos delictivos en su haber. Manejamos la identidad ya de este sospechoso, que vamos a estar realizando la tarea investigativa para poder capturarlo a este delincuente. ¿Ya sería autor de otros hechos ya? Sí, este sujeto ya es conocido ya de varios hechos punibles que haya cometido en el centro de la ciudad, como si también ya tiene varias entradas en el Cerezo. El barrio San Isidro de Encarnación es uno de los más grandes, con casi 32.000 habitantes, pero lastimosamente no cuentan con ninguna patrullera para custodiar la seguridad de los vecinos. Con la patrullera que tenemos ya es un poco viejísimo y estamos casi todo el día por el taller, porque yo conozco la necesidad de la comisaría. Se trabaja con las cosas que se puede, pero nada, estamos 32.000 personas en el barrio. Se está cargando más y estamos sin móvil. Parece al propósito, ayer no había móvil y empezaron a ver los muchachos de los ajenos recorriendo por los barrios, ¿verdad? Y inclusive perjudicando acá a una señora inquilina. Son toda gente joven. Usted se dio cuenta que en la cámara, como se van a dar cuenta los vecinos, ¿verdad? Que son muchachos jóvenes, pero cuando se juntan más de 3, 4 personas ya son sospechosos, ¿verdad? Y se reúnen acá en la plazoleta, vienen y están investigando por los vecinos, ¿verdad? El delincuente por ahora permanece libre, pero seguramente es consciente que lo están buscando, o al menos ya se enteró por televisión.
Una docente fue secuestrada anoche en Orqueta cuando un grupo de delincuentes irrumpió en su hogar con el objetivo de robar. Esta historia fue relatada por su esposo, quien llegó totalmente golpeado hasta la comisaría. Inclusive hasta esta tarde no había rastros de la mujer. Extraña desaparición fue denunciada esta mañana a la comisaría de Orqueta. La víctima, Liduvina Ramírez, hermana de la esposa de Alejandro Ramos, Lourdes Ramírez, quien hace años se encuentra en los montes con su esposo y sus 2 hijos desde que apareciera el dinero de rescate de Luis Listron en su casa en Ibiratí, con evidencias de pertenecer a la banda que opera en el norte del país. Según la denuncia del esposo Anselmo Ábalos, 5 hombres a bordo de una camioneta negra Toyota llegaron hasta la casa en horas de la noche preguntando por Alejandro Ramos, comandante del autodenominado Ejército del Mariscal López, desmembramiento del EPP desde enero del 2015, supuesto secuestrador de don Félix Urbieta. Los hombres tenían botas y lo golpearon antes de partir. Le habrían dejado una orden y amenaza que de no cumplirse en 3 días, las consecuencias serían lamentables. Luego parten llevándose a su esposa. Ya cerca de las 8 de la mañana se presentó la denuncia en la comisaría de Orqueta, pero no se formalizó. Posteriormente el hombre se trasladó hasta la ciudad de Concepción para recibir asistencia médica. En el caso del supuesto secuestro, fue denunciado por Ábalos recién esa mañana en la comisaría tercera de Orqueta. Según el jefe de la dependencia policial, comisario Misares Ramírez, este llegó totalmente golpeado. Personal del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional ya llegaron a la zona conocida como Brasil Cue, muy cercana a Ibiratí, de donde sería oriundo Alejandro Ramos. Hasta el momento no se configura la tipificación de secuestro porque no hay pedido de rescate, sí una orden expresa con una amenaza de no cumplirse. Todo esto coincide con la versión de la inminente liberación de don Félix Urbieta. Se descartaría que quienes cometieron esta privación ilegítima de libertad sean sus ex compañeros de carrera criminal, porque el modus operandi no coincide. Así también que provenga de grupos criminales dedicados al narcotráfico en la zona, a quienes poco les interesa concentrar la atención en la zona donde operan. Buenas noches, ¿cómo están? El placer de compartir con ustedes al final de cada jornada los videos que nos llegan a través del 0972 30 30 00. Las denuncias sin reporte siempre son bienvenidos. Y vamos a empezar ya nomás porque el primer caso nos traslada hasta la ciudad de Paraguarí. Aquí, en medio de una ruta, 2 motociclistas con una especie de carrera con maniobras bastante imprudentes. Obviamente esto se puede apreciar en el video grabado por un celular de uno de los testigos. Además de poner en riesgo su propia vida, también ponen en riesgo la vida de los transeúntes y complican la conducción de todos los automovilistas que transitan de manera regular en ese sitio. Fíjense, realmente peligroso lo que realizan. Reiteramos, esto en una ruta importante, central, podríamos decir, de la ciudad de Paraguarí. Ahora queremos compartir un video en el que se puede apreciar como 2 jovencitas van en la parte delantera de un tractor. Ellas ríen, hacen señales, van grabando con el celular. Lastimosamente tenemos que hablar de que este video posteriormente se convierte en una tragedia, porque estamos hablando de que Liz Carolina Ortiz Díaz y Norma Noemí Ortiz Díaz, la primera de 19 y la siguiente de 16, son hermanas, y ambas fallecieron lastimosamente luego de grabar todo este video, podríamos decir. Los cuerpos de las chicas ya fueron derivados a la zona de Concepción porque ambas son de allí. Sin embargo, ellas se encontraban en Mariscal Estigarribia, Chaco. Uno de los testigos principales es el conductor de este tractor, Cristian David González, y ya intervinieron el Ministerio Público y así también Criminalística de la Policía Nacional. Realmente una tragedia. Ellas cayeron de la parte delantera de este tractor y la máquina pasó prácticamente por encima de ellas. Estamos hablando de una tragedia realmente lamentable que
se dio en Mariscal Estigarribia, Chaco, en el kilómetro 180 aproximadamente, vemos en un campo despoblado. El principal testigo es obviamente el conductor de este tractor que estamos mencionando. Realmente una tristeza que este video haya acabado de esa forma. Y ahora vamos a hablar de algo sumamente alarmante que sucede en el barrio Sajonia de Asunción. Fíjense, dos chiquitos menores de 10 años, por lo que se puede apreciar en las imágenes, son obligados a vender chespi, droga. Vamos a ver cómo una persona ingresa a fingir que pide la droga y vemos la reacción de los pequeños. no tu chepi. ¿Qué vos sos? No te hago, güey. No. ¿En serio te estoy diciendo? Pequete barreta. No, yo creo que fumar. Vamos a fumar. Entre todos, estamos haciendo una ciudad. ¿Qué pasó? No tenemos escombros, ni poda, ni objetos voluminosos. Son feos. ¿Sabes? Dame la primera del chepi. ¿Qué lo pasa? ¿Lo retiran a domicilio? De las cosas del chepi. Toma. ¿Y vos me debes regalar? Yo soy tu tío. A ver si quieres regalarme. De las cosas. ¿Qué pensabas, mamá? Uno más. Aparte de ser alarmante, esta situación revela también las reacciones de estos chiquitos, lo que habla de que ellos están expuestos a este negocio sucio desde hace varios años, porque las reacciones son así de pícaros, como que siguen el juego de los compradores, que por lo general son también a veces menores y otras veces personas adultas, mayores de edad, y el trato es casi de camaradería. Están acostumbrados a esto. También acompaña a la denuncia de que estos chiquitos son todo el tiempo maltratados por la madre, el tío y el padrastro. Se necesita la intervención urgente de la CODENI, de la Secretaría de la Niñez, y así también la colaboración de los vecinos que hagan la denuncia correspondiente a las instituciones pertinentes para darle fin a esta situación que es realmente demasiado alarmante. Y de menores que están involucrados en hechos ilícitos, vamos a otro. Un pequeño de aproximadamente 10 años ingresa al local de prevención de bomberos voluntarios en San Lorenzo. Allí observa una cartera que está ubicada sobre el mostrador, la estira, sale, mira, posteriormente ingresa y se lleva la cartera, que es lo que vamos a apreciar en imágenes. Allí vemos cómo aprovecha el descuido de las personas que atienden y se retira de la tienda. Vemos que lo acompañaba un menor un poco de unos años más. Aparentemente son instigados por otros adultos para ya educarlos en este oficio del delito. Lamentable realmente lo que sucedía en esta tienda que pertenece a los Scouts en el local de prevención de bomberos voluntarios de la ciudad de San Lorenzo. 4 videos bastante interesantes que nos llegaron a través del 0972 30 30 00. Forma parte también de tu noticiero de 24 horas, enviando más denuncias y reportes, así lo compartimos con toda la teleaudiencia. Continuamos informando con Carlos Treche. Excelente, Violeta, gracias por este reporte. Un grupo de cuidacoches se manifestó en la explanada de la Municipalidad de Asunción esta mañana exigiendo que se rescinda el contrato con la empresa Parsin. Dijeron sentirse discriminados por las exigencias de la firma para contratarlos. Un grupo de cuidacoches nuevamente acudió a la Municipalidad de Asunción para protestar por el estacionamiento tarifado adjudicado a la empresa Parexin. Al terminar la sesión de la Junta Municipal, la concejala Pepa Kostianowski discutió con los manifestantes, dando lugar a momentos de tensión. Él es el presidente acá. Señor, y yo hablo con el presidente. Yo soy Vicente Gómez Samaniego, presidente de los cuidavehículos. Yo hablo del presidente. Yo soy concejal municipal. No importa. Yo le pago su sueldo. Yo le pago. Retírelo. Usted no es nada. Usted es concejal. Yo le pago su sueldo. Yo le pago su sueldo. Yo le pago.
Bueno, recientemente salió la concejala Pepe Acosta, que para despejar el frente de la municipalidad de la capital, ¿verdad? Interponiendo una cosa que no tiene que hacer como concejala, ¿verdad? Ella es una concejala que tiene que servir al pueblo asunceno, no venir a hacer un acto vandalismo como quiso hacer ella, ¿verdad? Nosotros venimos a manifestarnos pacíficamente acá, por nuestro derecho, por el sacrificio de todos los cuidavehículos y defender a todos los cuidavehículos de toda Asunción. Nosotros tenemos 2.200 asociados, ¿verdad? Y ella es una concejala que el pueblo asunceno le está pagando su sueldo y toda esta gente presente acá. Nosotros pagamos nuestros impuestos y ella es una concejala para servir al pueblo, no para venir a insultarnos y a la vez queriendo sacarnos del predio de la municipalidad de la capital. Muy inconveniente, le pedí que se retiraran un poco más porque están en la ventana y no podemos trabajar las comisiones que estamos trabajando. Los cuidacoches anuncian que seguirán con las medidas de protestas, exigiendo la rescisión del contrato con Parksin, consorcio encargado de explotar el estacionamiento tarifado, argumentando que la comuna capitalina es la que debe de administrar los espacios públicos. ¿Cómo está? Buenas noches. Vamos a hablar de un tema en detalles sumamente grave. Denuncias de maltratos y también de tortura a menores en centros de detención o centros de privación de la libertad. Un estudio realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura arroja estos números preocupantes. 58% de los detenidos, vamos a ver un poco acá la placa, denunció haber sido víctima de maltratos por parte de la policía. Y acá cuando hablamos de maltratos no hablamos de empujones o de aprotones, sino de casos de asfixia, de uso de picanas eléctricas y otras acciones propias de la dictadura, y esto es un caso gravísimo. También el 52% de los detenidos denunció haber recibido algún tipo de maltrato en los centros de privación de libertad. ¿Por qué es esto un tema bastante grave? Porque Paraguay está sujeto a leyes, a tratados y a convenios internacionales que están prohibiendo tajantemente este tipo de prácticas, al menos con los menores de edad. Es un tema que fue corroborado, digo bien, por los agentes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que realizan un constante monitoreo en los 7 centros de privación de libertad para los menores, que se supone que deberían ser centros de reforma, pero finalmente no cumplen a cabalidad con esta función. Esto fue lo que corroboraron los funcionarios de este mecanismo. La mayoría de esos golpes, ya sea cualquiera que sea, de vuelta, picana eléctrica, submarino seco, golpes en la planta de los pies, en las manos, en el cuerpo, ahorcamientos y distintos, la mayoría impunes porque en general no llegan, no se denuncian por entre comillas, A, B motivo, digamos, o la primera intervención del defensor público o la intervención del Ministerio Público no detectan esas situaciones y no se realizan las denuncias, o se realizan las denuncias y terminan quedando en impunidad. La mayoría... Bueno, al respecto ya hay varios pedidos de sumario en contra de los encargados de estos centros de reclusión. Hay que decir que otro dato preocupante es el abuso de las medidas de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque muchos de los menores terminan en una prisión definitiva prácticamente porque no reciben condena. Precisamente estos son también números preocupantes. 85% de los menores presos está sin condena y solamente un 15% cuentan con una sentencia definitiva de la justicia. ¿Por qué esto es preocupante? Porque en los centros de reclusión no se cumple a cabalidad o con lo ideal por lo menos en cuanto a la educación requerida, a la salud requerida y a las medidas de recuperación de estos menores a la sociedad. Que hay un circuito que lo que genera es que ese adolescente que sale de la cárcel, probablemente con el estigma de haber estado privado de libertad, con los antecedentes, con todo eso, lo más probable es que la única otra forma de subsistencia que tenga, probablemente tenga que ser volver a generar recursos de manera ilícita, porque no lo contratan en ningún lado, no lo preparamos, reciben una educación precaria, no reciben cursos de capacitación eficiente para su reinserción y encima otra vez con todo, entre comillas, el proceso de violencias que reciben durante ese proceso. Bueno, y en este punto nos preguntamos qué futuro espera a los adolescentes que dejan los centros de reclusión o que pasan finalmente a los penales de mayores. No hay oportunidades, no hay garantías para que ellos puedan reinsertarse
completamente a la sociedad. Vamos a más noticias con John. Juan, muchas gracias. La siguiente historia es sumamente triste porque en el Hospital Central del IPS falleció una criatura de 11 meses luego de varias semanas de agonía. Según los padres, se trata de un caso de supuesta negligencia porque ellos denuncian que no se habría dado un tratamiento correcto inicial. Pero por su parte, los acusados sostienen que la pequeñita ya llegó en un estado sumamente crítico al hospital. Un caso de supuesta negligencia médica sacude nuevamente al IPS, y es que la agonía de la pequeña Nayara Barreto inició el pasado 23 de junio, cuando ingresaba con un cuadro de bronquiolitis a la clínica periférica de la ciudad de Capiatá. Estuvo internada 3 días, pero llamativamente le dieron el alta, cuando presentaba síntomas intensos de vómitos y diarrea. Siempre según indicación médica retornó con sus padres. 24 horas después, consultó por urgencias, y para los médicos, y a pesar de las visibles complicaciones, era solo una reacción a los antibióticos. Nosotros no, porque confiamos en ellos, nosotros agarramos nuestras cosas y nos vamos. Y luego nos dice que dentro de 24 horas podemos ir a consultar en el IPS que nos queda más cercano en urgencia. Luego nos vamos y le decimos otra vez si es normal eso. Le decimos al doctor que está teniendo mucho vómito, mucha diarrea y me dice normal. Bueno. Eso cuando ya salió de alta, continuó los días posteriores con el mismo síntoma. Exactamente, continuó los días posteriores y ya era mucho más. Nos fuimos a IPS y nos hicieron, solamente le revisó su pechito y su corazoncito y su pulmón. En IPS acá Capiatá. Y solamente nos hizo, hacíamos 8 horas de nebulizador y nos dijo hace 6 horas y mantener su dosis. Eso fue lo único. El viernes viene y se empeora y nos hizo otra vez todo normal. Su evolución no fue favorable y la internaron nuevamente en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, en donde como consecuencia de una infección generalizada falleció este martes. Ayer solamente nos avisaron que le agarró un paro y después de 10 minutos nos avisaron que falleció mi hija, porque cambiaron los medicamentos. Porque cambiaron y ella ya tenía una infección. ¿Y eso fue lo que acabó finalmente? Ese fue lo que acabó finalmente con la vida de mi hija. Y lo más triste es que mi hija se fue sin decirme, papá te quiero, ni verle caminar, ni verle correr, ni que me diga, perseguirme a papá. Y eso es lo más doloroso que puede tener un padre. Los esfuerzos por salvarla fueron en vano, a pesar de recibir el tratamiento establecido para el cuadro séptico. Sin embargo, la enfermedad estaba muy avanzada y su muerte se produjo por fallas multiorgánicas. Ella entra el 3 de julio cerca de la siesta, las 2 de la tarde, 1:30. Es asistida en urgencias inicialmente con unas pocas horas, pero con el diagnóstico ya de choque séptico, y para ingresar a terapia intensiva, normalmente que se estaban haciendo algunas medidas de accesos vasculares, etcétera, que eso normalmente se hace en la urgencia, está en la urgencia 2 o 3 horas, nada más. Y posteriormente, sí, a las 18:30 del mismo día, 3 de julio, ya ingresa a terapia intensiva. Hablan también de un inyectable que le aplicaron en zona de la columna y la nalga, que supuestamente en un momento ellos se percataron que estaba sangrando, supuestamente. Tenemos referencia de que recibió eso, no sabemos dónde, no sabemos, pero tenemos referencia que recibió debe ser una inyección intramuscular. Eso no fue en esta, digamos que en esta internación en terapia. Eso no, nosotros no usamos medicamentos intramusculares, usamos todos medicamentos intravenosos. Y esa infección a la que usted hablaba al inicio, infección orgánica, ¿se sabe el origen, por dónde pudo haber? Y bueno, lo que pasa es que por los síntomas que presenta, nosotros podemos suponer con un alto grado de sospecha de que el foco infeccioso inicial fue el tubo digestivo, o sea, fue una gastroenteritis aguda. Desconsolados, sus padres aseguran que hubo negligencia, pues desde que comenzaron a deambular por hospitales, el tratamiento aparentemente no fue el adecuado. Y esta, sin dudas, es la noticia internacional más destacada en la región. Histórico. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a más de 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Todavía puede apelar la sentencia estando él en libertad.
En el marco de la investigación conocida como Lava-Jato, el juez federal Sergio Moro, líder de la lucha contra la corrupción en Brasil, condenó al expresidente e ícono de la izquierda latinoamericana, Luis Ignacio Lula da Silva, a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. El magistrado determinó que el exmandatario recibió sobornos de la empresa constructora OAS, una de las más grandes del país. Entre las ventajas recibidas por Lula figuran además un lujoso apartamento triplex de 215 metros cuadrados en un complejo nuevo en Guarujá, en el litoral del estado de San Pablo. La propiedad está valuada en casi 4 millones de reales. A cambio de estos favores, el expresidente y líder sindicalista habría facilitado contratos millonarios a esa compañía con la petrolera estatal. La justicia brasileña apuntó que Lula actuó como jefe del esquema de corrupción que salpicó a su gobierno y al de su sucesora, Dilma Rousseff, durante más de una década. De esta manera, el dirigente del Partido de los Trabajadores se convirtió en el primer presidente brasileño condenado de la historia. Junto a Lula, también fueron condenados por el mismo delito de corrupción pasiva y lavado de dinero José Adelmario Piñeiro, presidente del Grupo AS, además de otros ejecutivos de la firma. En Ciudad del Este, una camioneta fue baleada por desconocidos que iban a bordo de una motocicleta. La policía no conoce todavía el trasfondo de este hecho, pero sí tiene imágenes del circuito cerrado que podrían ayudar en la investigación. El hecho ocurrió en plena vía pública del barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este, donde una camioneta de la marca Chevrolet modelo S10 fue baleada por desconocidos cuando estaba estacionada. El atentado fue captado por cámaras de seguridad, el cual muestra a 2 sujetos en motocicleta abriendo fuego contra el rodado. El propietario, Jorge Rodas López, de 21 años, alegó ante la policía desconocer el trasfondo del hecho. El disparo de arma de fuego contra la camioneta Chevrolet S10. Realmente estamos en una etapa incipiente por el momento porque no estamos teniendo nada prácticamente, a menos el circuito cerrado que la víctima había arrimado al Ministerio Público. En relación al mismo, se le dio participación al personal de investigación de delito, también a personal de criminalística, quienes estuvieron por esta comisaría tratando de levantar algunas huellas, algunos otros indicios que pudieran conllevar al esclarecimiento. El joven cuenta con un local comercial en el microcentro de Ciudad del Este, pero tampoco tiene conflictos en ese rubro. Él manifiesta que tiene ventas electrónicas en el centro de Ciudad del Este. Y así manifiesta realmente que él no maneja nada que pudiera conllevar a lo que ocurrió. Él se siente, según me mencionó a mí en particular, que se siente inseguro en estos momentos y que teme por su vida porque no sabe ni el por qué ni de dónde estaría proveniendo el hecho que ocurrió. La policía analiza el circuito cerrado para llegar a los autores y por ende al móvil del atentado. Bueno, del ámbito también internacional relacionado al fútbol, al astro del fútbol, porque el yate de Cristiano Ronaldo fue inspeccionado por una patrulla de agentes de aduana española. El portugués está de vacaciones en las islas de Mallorca con toda su familia y alquiló un yate. El lujoso yate de Cristiano Ronaldo fue sorpresivamente inspeccionado por agentes de aduanas. El procedimiento de revisión se llevó a cabo mientras el delantero portugués había bajado a comer a las costas. Al regresar al barco, encontró que una patrulla de agentes estaba dispuesta a revisar el interior de la embarcación. Según testigos, la requisa duró aproximadamente 1 hora y media. A pesar de algunos gestos de preocupación de algunos de sus acompañantes, CR7 mantuvo la calma y charló amablemente con los funcionarios. De todas formas, fueron sus acompañantes los encargados de enseñar el yate a los agentes aduaneros. Según informó la agencia tributaria, precisaron que se trató de un control rutinario a embarcaciones que se hacen todos los veranos, relacionado con el pago de impuestos de matriculaciones de las empresas.
Mañana jueves vamos a tener un día cálido con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste, mínima 20, máxima 30. Para el viernes, cálido, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste, mínima 21, máxima 30. Y para el sábado, atención, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del noreste, mínima 21, máxima 32.